El amanecer del 23 de abril de 1945 fue recibido por Berlín con un estruendo que parecía venir del fin de los tiempos. Los obuses soviéticos caían con precisión creciente sobre los edificios y avenidas, reduciendo a escombros lo que aún quedaba en pie. En los refugios antiaéreos, civiles aterrados temblaban junto a soldados de rostros cenicientos, mientras en los altos mandos del Tercer Reich reinaba el caos y la negación. Pero en medio de ese infierno naciente, un oficial experimentado, exhausto y de tempel de hierro, se dirigía hacia el corazón del régimen moribundo con una misión que cambiaría su destino, el general Helmut Weidling. Weidling había servido a Alemania durante toda su vida adulta. Nacido en 1891 en Halberstadt, había sido testigo de la gloria y la miseria del Imperio alemán, de la República de Weimar y ahora del delirio final del nacionalsocialismo. Para él, la disciplina y el deber no eran solo palabras vacías. A pesar de no ser un miembro ferviente del partido nazi, había ascendido en la jerarquía militar por su eficiencia y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Y en 1945, esas cualidades estaban a punto de ser puestas a prueba como nunca antes. Un día antes, Hitler había firmado su sentencia de muerte. En su paranoia creciente, había malinterpretado una orden de retirada emitida por Weidling y lo acusó de cobardía, ordenando su ejecución inmediata. Pero el general, al enterarse, no huyó. No buscó esconderse ni escapar. En vez de eso, se presentó voluntariamente en el Führerbunker para explicar su actuación. Fue un gesto de audacia, tal vez de desesperación, pero también de una lealtad a su código militar que rozaba lo suicida. Al entrar en el oscuro búnker subterráneo, impregnado de humo, papeles rotos y murmullos histéricos, encontró a un Adolf Hitler demacrado, tembloroso y casi irreconocible. El dictador, rodeado de rostros grises como el suyo, escuchó en silencio mientras Weidling, con voz firme y sin levantar la vista del suelo, explicó la situación real del frente. Contra todo pronóstico, en lugar de ordenar su muerte, Hitler quedó impresionado. Su percepción de la realidad había comenzado a quebrarse, pero aún sabía reconocer a un profesional. En cuestión de minutos, Weidling pasó de condenado a comandante supremo de la defensa de Berlín. La capital alemana ya no era una ciudad, era un campo de ruinas sobre el que se cernía la sombra del Ejército Rojo. Las divisiones alemanas se habían desmoronado, las municiones escaseaban y la moral era inexistente. Sin embargo, Weidling aceptó la misión. Lo hizo sin entusiasmo, sin ilusiones de victoria, pero con el convencimiento de que aún podía evitar una carnicería mayor. Quizás en algún rincón de su mente, albergaba la esperanza de que organizando una defensa ordenada podría ganar tiempo para que los civiles escaparan, o para evitar que la ciudad fuera completamente arrasada. Durante los días siguientes, estableció un mapa de sectores defensivos alrededor de Berlín. Cada sector sería comandado por oficiales que respondieran directamente a su autoridad. Weidling, a diferencia de muchos de sus predecesores, confiaba en los informes reales del campo de batalla y no en las fantasías propagandísticas. Su cuartel general fue instalado en el Wendlerblock, desde donde coordinaba las pocas unidades que aún eran funcionales, restos de divisiones de infantería, algunas baterías de artillería, sobre todo, una masa cada vez mayor de milicianos del Volkssturm, ancianos armados con rifles obsoletos, y jóvenes adolescentes que jamás habían empuñado un arma. A medida que pasaban los días, la situación se tornaba más desesperada. Las divisiones soviéticas del mariscal Zhukov ya estaban dentro del anillo urbano, y las batallas casa por casa se volvían una rutina sangrienta. Weidling, que recorría personalmente algunos sectores bajo fuego, fue testigo del colapso de la estructura militar tradicional. En muchos casos, tuvo que intervenir directamente para detener fusilamientos sumarios por parte de fanáticos nazis que querían castigar la traición de quienes proponían retiradas tácticas. Más de una vez se enfrentó con oficiales de las SS que pretendían sabotear sus órdenes en nombre del Führer, cuya cordura ya era solo una sombra. La noche del 25 de abril fue particularmente brutal. Desde su puesto de mando, Weidling escuchaba informes fragmentarios. Los soviéticos habían cruzado el Spree, tomaban puentes,
penetraban en distritos clave. La línea de defensa ya no era una línea, era una masa de puntos dispersos en resistencia suicida. Aún así, se negó a rendirse. No por ideología, sino porque aún no se habían agotado todos los medios de protección para los civiles atrapados entre dos fuegos. La ciudad era un hervidero de pánico, y el general sabía que si abandonaban la lucha en desorden, el caos se multiplicaría. Fue también durante estas horas que Weidling comenzó a escribir, de su puño y letra, instrucciones para cuando él no pudiera seguir al mando. Pensaba en sus hombres, muchos de los cuales se negaban a abandonar sus puestos. Pensaba en los niños que había visto corriendo entre barricadas, vistiendo cascos que les quedaban grandes, con la mirada perdida por el horror. Pensaba también en lo que quedaría de Alemania después de esa masacre. Sabía que estaba defendiendo lo indefendible. Y, sin embargo, no podía marcharse. La madrugada del 26 de abril llegó envuelta en humo y desesperación. El cielo de Berlín, antes surcado por las imponentes formaciones de la Luftwaffe, ahora era territorio de los cazas soviéticos y de los ecos de artillería constante. La ciudad había dejado de ser un centro político y se había convertido en una trinchera extendida. Cada calle, cada edificio, cada estación de metro era ahora un puesto defensivo, un refugio, una tumba. En ese infierno, Helmut Weidling seguía enviando órdenes, cada vez con menos medios para ejecutarlas. Los hombres bajo su mando combatían con valor, pero la lógica de la guerra ya no estaba de su lado. Tropas mal equipadas, algunos sin más protección que sus abrigos y sin balas suficientes, se enfrentaban a tanques T-34 soviéticos y a infantería bien pertrechada. La Luftwaffe prácticamente no existía. Las divisiones blindadas alemanas que aún resistían en las afueras habían sido rodeadas o dispersadas. Solo quedaba la voluntad de resistir y la presencia del general que se negaba a abandonar su puesto. Los informes llegaban en oleadas caóticas, la estación de Analterbanov había caído, el puente de Moltke estaba en ruinas, las SS comenzaban a ejecutar a desertores y civiles considerados traidores. Weidling caminaba por los pasillos del Wendlerblock con una calma tensa, consciente de que estaba asistiendo al final no solo de una ciudad, sino de un régimen entero. Cada noche escuchaba, desde su puesto de mando, los lamentos que subían desde los sótanos llenos de heridos, de soldados con miembros amputados, de enfermeras que ya no sabían cómo calmar el dolor sin morfina. Pese al caos, Weidling se negó a caer en el fanatismo. Se opuso tajantemente a las propuestas de destruir puentes clave para ralentizar a los soviéticos si eso significaba dejar aislados a miles de civiles. Rechazó también la idea de ataques suicidas masivos que algunos oficiales de la Gestapo proponían en nombre del honor del Reich. Su prioridad era clara, sostener la defensa lo suficiente para intentar negociar una rendición ordenada, y evitar la aniquilación total de la población berlinesa. Durante esos días, se convirtió casi en una figura espectral. Soldados decían haberlo visto aparecer en medio de las líneas más castigadas, dando instrucciones claras, animando a quienes aún podían sostener un fusil. Su presencia era extrañamente reconfortante, aunque todos sabían que la derrota era inevitable. Él no hablaba de victoria. Hablaba de resistencia, de disciplina, de salvar lo que se pudiera. El 28 de abril, el cerco soviético se cerró del todo. Berlín ya estaba completamente rodeada. Desde el búnker de Hitler, apenas a unos metros del cuartel de Weidling, los últimos jerarcas nazis se sumergían en delirios finales, juicios sumarísimos, matrimonios absurdos, órdenes que nadie obedecía ya. Hitler aún soñaba con divisiones inexistentes que debían acudir al rescate desde el norte. Pero Weidling sabía que esas divisiones eran fantasmas. Ese mismo día, mantuvo una reunión con varios oficiales del Ejército Rojo, bajo bandera blanca. En ella se exploró la posibilidad de una rendición limitada. Los soviéticos exigían la capitulación total e inmediata. Weidling pidió tiempo, no para escapar, sino para convencer a los que aún resistían de que depusieran las armas sin temor a represalias. No quería más muertes innecesarias. Pero cada minuto que pasaba, nuevas explosiones marcaban el avance enemigo.
Los tanques soviéticos ya estaban en el Tiergarten, muy cerca del corazón simbólico de Berlín. Mientras tanto, en el subsuelo, Hitler preparaba su salida final. Weidling fue informado por intermediarios de que el Führer había decidido quitarse la vida. Aunque nunca fue un hombre particularmente emotivo, la noticia lo dejó helado. No por dolor, sino por la certeza de que, sin Hitler, ya no había nada que justificara más derramamiento de sangre. La guerra estaba, en lo moral y lo práctico, terminada. La noche del 30 de abril fue una de las más silenciosas. No por falta de combates, sino por la muerte de la esperanza. Muchos soldados abandonaron sus puestos. Otros, sin comandante, sin municiones, simplemente se sentaron a esperar lo inevitable. Weidling pasó horas en su cuartel, revisando mapas que ya no tenían sentido. Anotaba nombres, tomaba decisiones rápidas sobre evacuaciones imposibles, y escribía una última proclama que esperaba difundir entre sus tropas. Al amanecer del 1 de mayo, la noticia del suicidio de Hitler se hizo oficial. El alto mando nazi estaba fragmentado. Algunos seguían creyendo que podían continuar la lucha. Pero Weidling, con la frialdad del soldado experimentado, entendió que cualquier hora de retraso significaba decenas, quizás cientos de muertes más. Reunió a sus oficiales, explicó que intentaría una rendición general, y pidió que nadie actuara sin su autorización. No quería revueltas, ni actos de desesperación. Solo una salida digna del infierno en el que se había convertido Berlín. Esa misma tarde, redactó una declaración escrita dirigida al mariscal soviético Vasily Chuikov. En ella, anunciaba su intención de rendirse con todas las tropas que aún respondieran a su mando. Sabía que los soviéticos no eran misericordiosos, pero aún confiaba en que podrían evitar la destrucción final de la ciudad si actuaba con rapidez. Envió mensajeros con copias de la carta, bajo bandera blanca. Fue un acto de valentía solitaria, rodeado de ruinas, con la presión de oficiales radicalizados que aún pedían luchar hasta la última bala. Cuando finalmente recibió respuesta, la cita fue fijada para la mañana siguiente. Weidling, aún con su uniforme gris y las insignias gastadas, se preparó para lo que sería su último deber militar, firmar la rendición de Berlín. El 2 de mayo de 1945, Berlín amaneció cubierta por una bruma espesa, mezcla de humo, polvo y el hedor persistente de edificios ardiendo y cuerpos sin enterrar. Era como si la ciudad entera hubiese dejado de respirar, suspendida en un silencio que anunciaba el fin. En medio de ese panorama apocalíptico, el general Helmut Weidling se preparaba para cumplir con su último acto como comandante militar, la rendición formal de Berlín ante el Ejército Rojo. A pesar del desastre absoluto, Weidling no perdió la compostura. Aún portaba su uniforme con corrección, aunque el polvo y la ceniza le daban el aspecto de un espectro salido de las entrañas de la guerra. Había dormido poco, o quizás no había dormido nada, repasando mentalmente las instrucciones que debía dar para evitar más derramamiento de sangre. Había escrito una última orden general dirigida a todas las unidades aún operativas, instruyéndolas a cesar los combates inmediatamente. La orden debía ser distribuida tan rápido como fuera posible, antes de que el caos reclamara hasta los últimos focos de resistencia. El encuentro con los soviéticos fue acordado para las primeras horas del día. Acompañado por un pequeño grupo de oficiales, Weidling se dirigió hacia el puesto de mando del mariscal Vasily Chuikov, ubicado en las cercanías del antiguo aeródromo de Tempelhof. Mientras caminaban, se cruzaban con soldados derrotados, algunos heridos, otros simplemente deambulando sin rumbo. En las esquinas, las ruinas humeaban como hogueras de un funeral masivo. El silencio solo era interrumpido por los disparos esporádicos de francotiradores que aún no habían recibido la orden de alto al fuego. Chuikov lo recibió con frialdad protocolaria. Ambos hombres no necesitaban grandes discursos. Se miraron como veteranos que sabían perfectamente lo que había ocurrido y lo que estaba por venir. Weidling entregó su declaración escrita, firmada, asumiendo plena responsabilidad por la rendición de Berlín. No pidió condiciones.
No suplicó clemencia. Solo expresó el deseo de que los combates cesaran de inmediato y de que se protegiera a la población civil en lo posible. Para el Ejército Rojo, que había perdido decenas de miles de hombres en el asedio, ese gesto marcaba la culminación de una campaña brutal y personal. Berlín era más que una capital, era el símbolo del enemigo. Y para Chuikó, que había resistido el asedio de Stalingrado años antes, aquello era justicia histórica. Aún así, reconoció la importancia del gesto de Weidling. Pudo haber huido. Pudo haber muerto luchando en alguna esquina olvidada. Pero había elegido enfrentar la derrota con disciplina. Una vez firmada la rendición, se iniciaron los esfuerzos inmediatos para distribuir la orden de cese de fuego. Pero era una tarea casi imposible. Muchas unidades estaban completamente aisladas, sin comunicaciones, o al mando de oficiales radicalizados que se negaban a creer que el Reich había terminado. En algunos casos, los combates continuaron por horas, incluso días, en sótanos, estaciones del metro y edificios administrativos. Pero poco a poco, la ciudad cayó en un extraño letargo. Las armas se silenciaron. Las banderas blancas comenzaron a asomar entre los balcones en ruinas. Berlín había sido derrotada. Weidling fue inmediatamente arrestado, como era de esperarse. Los soviéticos no lo consideraban un criminal de guerra en el mismo nivel que otros generales nazis, pero tampoco iban a tratarlo con indulgencia. Fue separado de sus oficiales y llevado bajo estricta vigilancia a un centro de interrogatorios, donde comenzaron los procedimientos para trasladarlo eventualmente a Moscú. Durante esos primeros días, se mostró colaborador, aunque reservado. No negó su papel en la guerra. Pero tampoco buscó justificarlo. Respondía con precisión militar, sin emociones, como si aún estuviera dando partes de situación a sus superiores. Mientras tanto, Berlín comenzaba a experimentar la crudeza de la ocupación. Las tropas soviéticas, exaltadas por la victoria y marcadas por el rencor de años de destrucción nazi en su patria, cometieron toda clase de atrocidades. Weidling lo sabía. Había hecho lo que pudo para prevenirlo, pero ahora su capacidad de acción había terminado. El Tercer Reich, que tanto dolor había sembrado en Europa, se había desintegrado en una mezcla de humo, sangre y piedra. En los días posteriores, los soviéticos se encontraron y exhumaron los restos de Adolf Hitler y Eva Braun, parcialmente quemados en el jardín de la Cancillería. El mito del Führer inmortal había muerto definitivamente. Pero para Weidling, aquello no significaba liberación, sino una prisión más amplia, la de ser testigo de la historia desde el lado de los vencidos. Un hombre que había dado todo por su país, sin ser un fanático, pero que había terminado sirviendo a una causa condenada. Muchos de sus antiguos camaradas se suicidaron. Otros huyeron, disfrazados de civiles, cruzando ríos o escondiéndose en los bosques. Algunos se unieron a la resistencia contra los aliados, incluso en la clandestinidad. Pero Weidling eligió otro camino. No huyó. No se disfrazó. Se mantuvo firme, con el mismo sentido del deber que lo había acompañado desde los días del Kaiser. Los interrogatorios continuaron durante semanas. Le preguntaron sobre el búnker de Hitler, sobre las órdenes de defensa, sobre las operaciones del Frente Oriental. Los soviéticos querían reconstruir los últimos días del Reich, y Weidling era una de las piezas clave. Su testimonio fue recogido, archivado y utilizado durante años como fuente primaria en la historia de la caída de Berlín. Finalmente, fue trasladado a la Unión Soviética, donde sería juzgado y condenado. Su historia, sin embargo, aún no terminaba. El tren avanzaba lentamente a través del paisaje gris de la Europa devastada. Desde la ventanilla, Helmut Weidling contemplaba campos desolados, pueblos arrasados, estaciones medio derruidas. No se sabía con certeza si eran Polonia, Bielorrusia o ya tierras rusas. Todo parecía cubierto por una misma capa de ceniza y barro. Era 1945, y el general que se había negado a huir de Berlín ahora viajaba en dirección al corazón de la Unión Soviética,
como prisionero de guerra. El convoy lo llevaba a un mundo del que pocos volvían. No iba solo. Decenas de oficiales alemanes capturados en la capital del Reich viajaban con él. Algunos en silencio sepulcral, otros murmurando en voz baja sobre lo que podría esperarlos. Weidling, con su porte aún recto y su mirada de acero, no decía mucho. Había cumplido con lo que creía su deber. Ahora, estaba en manos del enemigo, pero no sentía odio. Solo una profunda fatiga. Tras su llegada, fue internado en un centro especial para oficiales de alto rango, donde comenzó lo que sería una larga serie de interrogatorios, sesiones de documentación y evaluaciones por parte de los servicios de inteligencia soviéticos. Weidling no era tratado con brutalidad, al menos no al inicio, pero estaba claro que su destino no sería la repatriación inmediata. Moscú lo consideraba un testigo valioso de los últimos días de Hitler, pero también un símbolo del aparato militar que había sostenido al Tercer Reich hasta el colapso. Durante meses, fue interrogado acerca de su rol en la defensa de Berlín, la estructura de mando de la Wehrmacht, las órdenes de Hitler, las SS, la Gestapo, y los crímenes cometidos en el frente oriental. Weidling respondió con disciplina. Nunca negó su pertenencia al sistema, pero tampoco intentó justificarse. Hablaba como un soldado profesional, alguien que había cumplido órdenes dentro de una estructura rígida, aunque, a menudo, con conciencia de que el camino seguido era equivocado. En 1952, tras años de detención, fue juzgado por un tribunal militar soviético. Fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la paz y contra la humanidad. No hubo apelación, ni juicio público. La sentencia fue dictada con rapidez, y la figura del general cayó en el olvido de los archivos soviéticos. La prisión de Vladimir, donde fue recluido, era un antiguo monasterio reconvertido en centro de detención de alta seguridad. Allí, entre muros gruesos y corredores húmedos, Weidling vivió sus últimos años. No escribió memorias, no participó en confesiones forzadas ni en procesos de reeducación política. Pasaba sus días leyendo, dibujando mapas de memoria, escribiendo notas que, probablemente, fueron confiscadas o destruidas por sus carceleros. Los demás prisioneros lo respetaban. No por su rango, sino por su actitud. No hablaba mal de nadie, no se quejaba, no buscaba privilegios. Era, como siempre, un oficial hasta en el infortunio. Algunos decían que aún se levantaba con la misma rutina militar de siempre, asearse, ordenar su litera, hacer ejercicios, leer informes pasados una y otra vez. Como si en su mente aún estuviera al mando de algún cuerpo invisible que necesitaba orden en medio del caos. Weidling murió en la prisión el 17 de noviembre de 1955, oficialmente por causas naturales. Tenía 64 años. Su cuerpo nunca fue repatriado. Durante décadas, apenas se mencionó su nombre fuera de informes soviéticos o estudios militares internos. Para el mundo, era solo un general más del bando perdedor. Pero para quienes conocieron la historia en profundidad, Helmut Weidling representaba una figura distinta, más compleja. No fue un héroe. No fue un criminal sanguinario. Fue, quizás, el último general alemán que intentó aplicar un mínimo de racionalidad militar en medio de una locura suicida. No compartía el fanatismo de muchos de sus colegas. Tampoco fue un conspirador contra Hitler, como Stauffenberg. Pero se distinguió por su sentido de la responsabilidad. En vez de desaparecer, enfrentó las consecuencias de sus actos. En lugar de rendirse al delirio, optó por la realidad. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, muchos nombres han quedado grabados con fuego: Hitler, Himmler, Göring, Rommel. Pero el de Weidling permanece en una zona gris. No se le glorifica, pero tampoco se le condena abiertamente. Fue el hombre que dirigió la defensa imposible de una ciudad condenada, y que aún así eligió no abandonarla. El general que, cuando otros huían o se suicidaban, se presentó en persona para rendir cuentas. Que cuando Berlín ardía,
permaneció. Muchos años después, historiadores comenzaron a recuperar su figura, especialmente en Alemania, donde la necesidad de entender la caída del Reich obligaba a mirar también a quienes lo sostuvieron, incluso hasta el final. Se revisaron sus órdenes, sus mapas, sus declaraciones en prisión. Se descubrió que, en los últimos días, había salvado vidas simplemente al evitar acciones de desesperación inútil. Se supo que intercedió ante oficiales de las SS para detener ejecuciones sumarias. Que, aún en la derrota, trató de mantener un código. Hoy, en Berlín, no hay monumentos a Weidling. No hay placas, ni bustos. Pero su nombre aparece en los estudios más serios sobre los últimos días del Tercer Reich. A veces, como símbolo de lo que fue, otras, como recordatorio de lo que pudo haber sido si más hombres hubiesen elegido la razón sobre la obediencia ciega. Weidling no dejó grandes frases célebres, ni discursos encendidos. Su legado está en el silencio que eligió, en la dignidad con la que aceptó el fin. En su negativa a huir. En su presencia en el corazón de una ciudad en ruinas. Y en el hecho simple, pero poderoso, de que cuando muchos buscaron salvarse a sí mismos, él permaneció. En los muros gruesos y fríos de la prisión de Vladimir, el tiempo parecía estar suspendido. Los días se deslizaban como un mismo invierno sin estaciones, donde la rutina era tanto una tortura como un salvavidas. Helmut Weidling, el último comandante de Berlín, se convirtió en un prisionero silencioso entre centenares de sombras sin nombre. Algunos eran generales como él, otros simples soldados, políticos o civiles atrapados en el torbellino de la posguerra. Pero él no hablaba de la guerra. No discutía su pasado. Guardaba cada memoria como una carga que debía llevar en silencio. Los carceleros soviéticos lo vigilaban, pero con el tiempo comenzaron a verlo como una figura peculiar. No causaba problemas. No protestaba. Pero tampoco cooperaba más allá de lo necesario. Nunca intentó escribir una versión propia de los hechos. No buscó limpiar su nombre. Solo una vez, según relató un oficial soviético décadas más tarde, dijo en voz baja una frase mientras miraba por una ventana con barrotes oxidados: no sé si hice bien o mal. Solo sé que no podía dejar que todo acabara en locura. Weidling se convirtió en un símbolo extraño. Para algunos, representaba la frialdad de los militares alemanes que siguieron órdenes hasta el final. Para otros, era el ejemplo de alguien que, sin compartir la ideología del régimen, sirvió con disciplina a su país y trató de minimizar el desastre. Su figura flotaba entre la culpa y la decencia, entre el deber y la tragedia. Un general que no huyó. Un hombre que eligió quedarse mientras su mundo se deshacía. Durante los últimos años de su vida, sufrió problemas de salud derivados de las condiciones de reclusión, alimentación deficiente, frío constante, falta de medicamentos. Pero nunca se quejó. Algunos compañeros prisioneros dijeron que, por las noches, Weidling se sentaba a escribir en pequeños trozos de papel, que luego quemaba. Nadie supo si eran memorias, cartas que nunca enviaría, o simplemente notas tácticas de batallas pasadas. Para él, la guerra nunca terminó del todo. Vivía con ella como una sombra permanente. El día de su muerte, en noviembre de 1955, pasó como cualquier otro. Murió mientras dormía, sin testigos, sin ceremonia. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin nombre, sin cruz. Solo años después se confirmó oficialmente su fallecimiento. Para muchos, ya estaba muerto desde que Berlín cayó. Para otros, su figura solo empezaba a despertar curiosidad entre los historiadores más jóvenes de la posguerra. Y así comenzó un lento redescubrimiento. En los años 70 y 80, historiadores de Alemania Occidental comenzaron a revisar documentos del colapso del Tercer Reich. Entre los nombres recurrentes, aparecía el del Helmut Weidling, casi siempre en los márgenes. Pero su papel como último comandante de Berlín, su firmeza en medio del caos, su negativa a colaborar con la barbarie de las SS, empezó a llamar la atención.
A diferencia de muchos oficiales que eligieron la glorificación o la negación, Weidling había actuado con una frialdad casi estoica. No glorificó la derrota. No traicionó a sus hombres. No huyó. No conspiró. Solo asumió. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿y si su rol fue más importante de lo que parecía? ¿Y si, en los últimos días del Reich, representó la única figura que aún intentó aplicar lógica militar en un mundo donde reinaba la demencia? A finales del siglo XX, algunos de sus documentos personales fueron desclasificados en Moscú. Entre ellos había mapas trazados a mano, cálculos de munición, órdenes escritas con letra firme y clara. También se encontraron cartas nunca enviadas, dirigidas a su esposa y a sus hijos. En una de ellas, escrita poco antes de la rendición, decía: «No luchamos por el Führer. Ni siquiera por el Reich. Luchamos porque había mujeres, niños y ancianos en los refugios. Porque había soldados jóvenes sin nadie que los guiara. Porque si no quedaba nadie en pie, todo sería consumido por la locura. No me perdonen. Solo entiéndanme». Estas palabras, simples y directas, revelaron una faceta profundamente humana del general. No se presentaba como víctima, ni como héroe. Solo como un hombre enfrentado al desastre total, intentando imponer orden en medio del abismo. Con el tiempo, su figura fue objeto de libros, documentales y debates académicos. Algunos lo compararon con Rommel, por su profesionalismo militar. Otros con Paulus, el comandante de Stalingrado, por rendirse ante los soviéticos en una situación imposible. Pero Weidling tenía algo único, fue el último. El último general alemán en comandar una batalla oficial. El último en entregar una ciudad entera. El último en mirar a los ojos al enemigo y rendirse sin condiciones. A principios de los años 2000, un grupo de historiadores alemanes y rusos impulsó la colocación de una pequeña placa conmemorativa en la prisión de Vladimir. No era un homenaje, sino una señal para la memoria histórica. En ella se leía simplemente: «Aquí murió Helmut Weidling, general del ejército alemán, comandante de la defensa de Berlín, prisionero de guerra. 1891-1955». Hoy, en las calles reconstruidas de Berlín, nadie recuerda su rostro. No hay estatuas, ni avenidas con su nombre. Pero su historia está grabada en los archivos de la ciudad, en los informes de la batalla, en los muros del Wendlerblock que aún permanecen en pie. Allí donde, durante unos pocos días, intentó mantener viva la idea de que incluso en el fin más oscuro, podía haber una chispa de humanidad. Quizás eso fue lo que verdaderamente lo distinguió. No su rango. No su resistencia. Sino su elección. Eligió quedarse. Eligió no rendirse al fanatismo. Eligió rendirse a la realidad. Y en ese acto silencioso, Helmut Weidling cerró el último capítulo del Tercer Reich. No con palabras grandilocuentes, ni con disparos, ni con veneno. Sino con la firma de un papel. Con la aceptación de la derrota. Con la esperanza, tal vez, de que alguien, algún día, entendiera que incluso en la guerra, aún quedaban hombres que sabían cuándo detenerse. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación de Alemania un año después, el país se sumergió en una profunda revisión de su historia. Archivos del Este fueron abiertos, testimonios antes censurados salieron a la luz, y una nueva generación de historiadores, libres de los filtros ideológicos de la Guerra Fría, comenzó a investigar a fondo los últimos días del Tercer Reich. En ese contexto, el nombre de Helmut Weidling resurgió como una figura intrigante. Su historia, antes relegada a un par de líneas en los manuales de historia militar, comenzó a llamar la atención por su carácter singular. A diferencia de otros generales, no había desertado, no había sido capturado en el campo de batalla ni se había suicidado en un búnker. Weidling había hecho algo profundamente inusual para la época, había asumido la responsabilidad de una derrota total sin intentar escapar de ella.
En universidades alemanas, se iniciaron seminarios y mesas redondas sobre el colapso de Berlín, en los que el papel de Weidling fue analizado desde perspectivas diversas, como estratega, como figura política, como símbolo del fin. No faltaron las críticas, por supuesto. Algunos consideraban que había prolongado innecesariamente la defensa de la ciudad, provocando más muertes civiles y militares. Otros sostenían que no tenía otra opción, que cualquier intento de rendición anticipada habría sido respondido por las SS con ejecuciones sumarias, no solo para él, sino para todos sus subordinados. Lo cierto es que, al revisar los documentos disponibles, muchos empezaron a notar que Weidling no solo había resistido al colapso, sino que había intentado contener su peor faceta. Su negativa a obedecer las órdenes de destrucción total, su intervención contra los fanáticos nazis que pretendían ejecutar a los traidores, y su decisión de rendirse sin condiciones a los soviéticos fueron vistos, por algunos sectores, como actos de cierto valor moral, en un contexto donde la moralidad era un lujo extinto. El cine y la literatura también se interesaron por su figura. En la película Der Untergang, La Caída, 2004, donde se retratan los últimos días de Hitler en el búnker, Weidling aparece interpretado como un oficial sobrio, pragmático, visiblemente agotado por la situación. Aunque su papel en el filme es secundario, muchos espectadores notaron su actitud: nunca levanta la voz, no se deja llevar por el pánico, no cae en el delirio. Solo entrega informes precisos y actúa con una frialdad que algunos perciben como insensibilidad, pero que otros interpretan como la última expresión de lucidez en un infierno de locura. En 2007, un grupo de exmilitares alemanes retirados propuso que se colocara una pequeña mención honorífica a Weidling en el antiguo Wendlerblock, actual sede del Ministerio de Defensa alemán, donde había instalado su cuartel general durante los últimos días de la batalla de Berlín. La propuesta fue rechazada por el Bundestag, no por hostilidad hacia su figura, sino por la política de no glorificar a ningún oficial del régimen nazi, sin importar sus acciones individuales. Aún así, el debate revivió. Artículos de opinión, entrevistas, y programas documentales comenzaron a preguntarse si era posible recordar a un general del Reich sin exaltar el nacionalsocialismo. En ese contexto, la figura de Weidling comenzó a ser utilizada en debates éticos y militares sobre el concepto del deber. ¿Dónde termina la obediencia y comienza la responsabilidad? ¿Puede un militar actuar con decencia dentro de una estructura criminal? ¿Cuál es el límite entre la disciplina y la complicidad? Uno de los casos más debatidos fue una carta enviada por un joven oficial del Bundeswehr, el ejército alemán moderno, a un periódico nacional, donde decía: «He leído sobre el Mut Weidling y me pregunto, si algún día se me ordenara defender una posición imposible, ¿sería capaz de mantenerme firme sin perder mi humanidad? No sé si él fue un héroe. Pero sí sé que no huyó. Y eso, en sí mismo, merece ser comprendido». Las respuestas fueron múltiples. Algunas lo acusaban de ignorar el contexto criminal del régimen al que Weidling sirvió. Otras, más reflexivas, señalaban que los actos individuales no siempre están alineados con las estructuras que los contienen, y que comprender las decisiones personales en el fin de una dictadura es también una forma de aprender de la historia. En paralelo, se publicó en Alemania Oriental una biografía no oficial titulada El último bastión, el Mut Weidling y la defensa de Berlín. El libro, basado en documentos soviéticos, testimonios de sobrevivientes y entrevistas a soldados que sirvieron bajo su mando, reconstruía los últimos 10 días del general con notable detalle. En sus páginas, se narraba no solo su lucha contra los soviéticos, sino también contra las propias fuerzas alemanas que querían imponer el caos, la venganza o el suicidio colectivo. Según el autor, Weidling fue uno de los pocos hombres en el alto mando que, al final, no buscó salvarse, ni llevarse a otros consigo. Solo quiso terminar lo que sabía que no podía ganar. Ese retrato más humano, más trágico y menos heroico, conectó especialmente con una nueva generación de alemanes que creció en la Alemania unificada. Jóvenes que no veían la guerra como una épica, sino como una advertencia. Que entendían que las figuras históricas no son blancas ni negras, sino grises. Que sabían que incluso dentro de un régimen atroz,
hay quienes luchan por mantenerse fieles a una ética mínima. Y así, el nombre del Mudveidlin, enterrado durante años bajo el polvo de la derrota, emergió poco a poco como un recordatorio de una verdad incómoda, incluso en el fin más oscuro, incluso bajo las banderas del horror, hay hombres que deciden no huir. Que eligen quedarse no por gloria, ni por fe, sino por deber. Un deber que, en su caso, no consistía en seguir luchando sin sentido, sino en saber cuándo rendirse. Cuándo decir basta. Porque a veces, en la historia, los actos más valientes no son los disparos, ni las resistencias imposibles. A veces, el verdadero valor está en firmar una rendición. En apagar el fuego. En admitir que ya no hay camino hacia adelante. Y eso fue lo que el Mudveidlin hizo. Ni más. Ni menos. Décadas habían pasado desde aquel mayo de 1945 en que Berlín se rindió al Ejército Rojo. La ciudad, entonces una ruina humeante, fue reconstruida piedra por piedra, calle por calle, hasta convertirse nuevamente en un símbolo, esta vez no del poder, sino de la resiliencia. De la memoria. Pero entre las avenidas nuevas y los edificios de cristal, aún quedaban cicatrices. Algunas visibles, otras enterradas. Algunas físicas, otras invisibles, grabadas en la conciencia colectiva. Entre esas cicatrices, el nombre del Mudveidlin seguía resonando, como un eco débil pero constante. La historia es una fuerza caprichosa. Olvida rápido, juzga tarde, y a veces, redescubre con ojos nuevos a quienes antes había ignorado. Así ocurrió con Veidlin. Durante mucho tiempo, fue apenas un pie de página, un último oficial sin gloria. No había muerto con el Führer. No había liderado grandes victorias. No había pronunciado discursos ni se había arrepentido en público. Simplemente, había hecho su trabajo hasta el final, y luego, desaparecido en el frío de una celda soviética. Pero con los años, su figura comenzó a emerger en un terreno más sutil, el del símbolo humano del colapso. No como héroe, ni como mártir, sino como representación del soldado que no tenía otra opción más que quedarse. El que no huye, no por valor, sino porque alguien debe cerrar la puerta al salir. En Veidlin, muchos encontraron la imagen del último alemán, no el nazi fanático, ni el rebelde romántico, sino el profesional atrapado en una maquinaria monstruosa que ya no controlaba. En museos como el Topografía del Terror en Berlín, donde se documentan los crímenes del nazismo y el funcionamiento de su estructura represiva, su nombre aparece entre los documentos del cerco de Berlín. Su firma está en las órdenes que intentaron mantener la disciplina mientras todo se desmoronaba. Su rostro, en fotografías polvorientas, aparece siempre con una expresión dura, contenida, casi resignada. Era la cara del que sabe que está luchando una batalla perdida. En 2015, al cumplirse 70 años del fin de la guerra en Europa, una comisión de historiadores publicó un extenso informe titulado Los últimos 10 días, en el que se reconstruía minuto a minuto la defensa de Berlín desde los distintos frentes, soviético, civil y alemán. En sus páginas, Veidlin ocupaba un lugar central. Se lo mostraba no como protagonista heroico, sino como el eje alrededor del cual giraba el derrumbe de una estructura. Su papel era crucial no por lo que hizo, sino por lo que impidió que ocurriera. Allí se detallaban casos documentados en los que intervino personalmente para detener ejecuciones sumarias, evitar que se volaran puentes con civiles encima, o impedir que menores de edad fueran enviados a la línea de fuego sin instrucción alguna. No siempre tuvo éxito. Pero intentó actuar. Eso, en el infierno de Berlín 1945, ya era un acto de resistencia moral. Con el tiempo, algunos excombatientes soviéticos que aún vivían dieron testimonio de su encuentro con él. Lo describían como sereno, pulcro, correcto. Uno de ellos recordó que, al entregarse, Veidlin saludó militarmente y dijo, «Asumo toda responsabilidad. Espero que mis hombres sean tratados con humanidad». Una frase simple, que parecía sacada de un manual, pero que,
viniendo de un general del Reich, resonó con una extraña dignidad. En Alemania, su figura también comenzó a aparecer en obras de ficción histórica, novelas y debates televisivos. No sin controversia. Algunos aún lo consideraban parte integral del aparato de guerra que había arrasado media Europa. Otros lo reivindicaban como un ejemplo de profesionalismo militar no fanatizado, un hombre que no se dejó arrastrar por el culto a la muerte del nacionalsocialismo. Pero quizás el gesto más simbólico ocurrió en 2020. En una exposición temporal del Museo Militar de Dresden, se incluyó una sección dedicada a los últimos días del mando alemán. Entre objetos personales, diarios de campaña y grabaciones de la época, se exhibía una réplica del uniforme de Weidling y la copia de su orden de rendición firmada el 2 de mayo de 1945. Justo al lado, un pequeño panel digital permitía escuchar testimonios de civiles que habían sobrevivido al asedio gracias a su decisión de no continuar combatiendo hasta el último hombre. Una mujer de entonces 92 años, cuyo testimonio fue grabado para la muestra, decía con voz temblorosa: «Nos dijeron que el general se había rendido. Yo tenía 12 años. Recuerdo que mi madre se echó a llorar. No de tristeza. Lloró porque pensó que, por fin, íbamos a vivir. Tal vez ese sea el verdadero legado del Weidling. No la estrategia militar. No los mapas. No los títulos ni las medallas. Sino esa pausa que significó vida para miles de personas. Esa decisión silenciosa de detener el horror. De no prolongarlo más allá de lo necesario. Y aunque su tumba nunca fue marcada con piedra, y sus restos siguen perdidos en la tierra rusa, su historia sigue viva. Porque no todos los que quedan hasta el final lo hacen por ideología. Algunos lo hacen porque, simplemente, creen que alguien debe responder por lo que queda en ruinas. El Weidling fue uno de esos hombres. No pidió reconocimiento. No buscó absolución. Solo eligió quedarse cuando los demás se marchaban. Y en esa elección solitaria, escribió su lugar en la historia.